Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a presentar acerca del bálsamo de beterraga y nuestro estudio. Para ello tenemos el método tradicional y los ingredientes que hemos utilizado para la elaboración son los siguientes: beterraga, cera de abeja, aceite de coco, mantequilla de cacao, aceite de ricino y vitamina E. En el proceso de elaboración del bálsamo de beterraga, comenzamos lavando la beterraga, luego pelando la beterraga y después picándola. Luego de ello licuamos la beterraga para poder extraer el jugo de ello y fuimos colando a través de un colador y luego hicimos los pesos indicados. En ello tenemos el jugo de beterraga de 3 gramos, después el aceite de ricino igualmente como el aceite de coco de 1,5 gramos. Después de ello también realizamos lo que es el peso de la cera de abeja, que para este método solamente era de 1 gramo, igualmente de mantequilla de cacao, que era de 1,5 gramos. Luego de ello, mencionar algo importante que es la cera de abeja de 1 gramo, que esto va a ser nuestra X potencial. Teniendo una vez los ingredientes pesados, procedemos a través del agua caliente y ya con una temperatura estable a echar los ingredientes bien pesados y después ir mezclando hasta que todo eso pueda juntarse y tener una preparación sólida y consistente para el bálsamo de beterraga. Una vez mezclado todos los ingredientes, tenemos que hacer que el jugo de beterraga pueda juntarse mediante los diferentes tipos de aceites que se presentan en la imagen y como se observa en el video. Luego de ello vertimos en nuestro pote y luego de esto lo mandamos a poder refrigerarse por unos 12 minutos. Ahora tenemos lo que es el método ideal. Para ello nuestros ingredientes llegan a ser nuevamente los mismos: beterraga, cera de abeja, aceite de coco, mantequilla de cacao y aceite de ricino y vitamina E. Igualmente, como el procedimiento anterior, lavamos, luego pelamos lo que es la beterraga, procedemos a picar y después a licuar la cantidad exacta para el jugo de beterraga. Luego colamos nuevamente el jugo de beterraga y procedemos a poder pesar, que es igualmente 3 gramos, en aceite de ricino y aceite de coco también 1,5 gramos, y en la mantequilla de cacao 1,5. Y un dato muy importante mientras se realizó esta elaboración es que la cera de abeja fue nuestra X potencial y aumentó a 1,5 gramos. Como se observa, después pasamos a la mezcla y al vertimiento nuevamente de ello. Y como se presenta, hemos hecho la elaboración de un bálsamo, pero hemos tenido que realizar para cada método 16 de cada uno. Los resultados que se dieron fueron para el método tradicional 16 y para el método ideal también 16. Bueno, ahora vamos a pasar con la prueba de hipótesis. Eh, Hemos realizado el nivel de confianza que es 95%, es un dato importante ya que a partir de ello vamos a seguir elaborando de lo que nos están pidiendo y poder comparar con nuestra Z que nos va a salir. Como se observa en las gráficas, tenemos un nivel de confianza donde tenemos que dividir alfa en 2, el cual va a ser nuestros extremos, y como sabemos, la profesora mencionó que nuestro nivel de confianza es de 95 y con eso tenemos que trabajar, ya que con ello
podemos observar si nuestro, lo que estamos elaborando es realmente eficiente, en lo cual el centro, el área de nivel de confianza va a ser 95 y su dos extremo va a ser de 2.5%. Como mencionó, tenemos que realizar el planteamiento de hipótesis, donde la hipótesis nula H0 es que P1 y P2 van a ser igual. Tenemos que mencionar que P1 es el método tradicional y el P2 el método ideal. Como tenemos la hipótesis alternativa H1, donde estos métodos deben ser diferentes para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Como mencionó mi compañera, tenemos los datos de la muestra, lo que nuestro método tradicional es 16 y nuestro método ideal 16 igualmente, y como los bálsamos que salieron en el peso donde nosotros queremos en ese intervalo, lo más cercano a 10 gramos, tenemos que el método tradicional nos dio 8 y método ideal fue 14. Ahora tenemos el cálculo de proporciones, el método tradicional y el método ideal, en la cual estas proporciones representan el porcentaje de éxito en cada muestra, o sea, que hemos dividido el P1 con las cantidades que nos salieron en el peso que nosotros requerimos. Se observa que el estadístico, tenemos el cálculo de proporción combinada, en la cual en una fórmula tenemos la comparación de las P's y la cantidad de que y de N, las cantidades que nos salieron en los pesos de gramos que nosotros requeremos. Esta proporción combinada de Z mide qué tan diferentes son las proporciones. El cálculo estadístico de prueba, tenemos acá, realizamos el cálculo de Z2, de Z0, donde tenemos que ya primero el numerador y el denominador por separado, ya que Excel nos puede, si combinamos estas dos fórmulas en uno, puede darnos un error, en la cual nos dio acá Z, nos dio la Z0, el cual es el estadístico Z mide qué tan diferentes son las proporciones. Esto nos dio un Z negativo, pero como sabemos, esto se trabaja con el absoluto, en la cual nos dice negativo y tenemos que trabajarlo con lo del positivo. Y acá tenemos la decisión. El valor absoluto nos dio 2.29 redondeando y como sabemos el Z95% es de 1.96. Se compara este valor crítico, se compara este valor crítico de Z para poder interpretar la decisión que podemos tomar. Y con ello tenemos acá la interpretación de resultados. El valor absoluto del estadístico de prueba obtenido de Z0 es 2.28, el cual supera el valor crítico de Z95%, el cual es 1.96. Corresponde a un nivel de significancia a 0.05, dado que Z debe ser mayor que Z crítico. Se rechaza la hipótesis nula, el cual nos dice que P1 con P2 son iguales, o sea, el método tradicional y el método ideal deben ser iguales para poder aceptar esta hipótesis y concluyendo que existe una diferencia estadística significativa entre las proporciones de las dos poblaciones analizadas. Esto indica que el método tradicional y el método ideal no presentan el mismo nivel de éxito, siendo el método ideal P2 igual a 0.875, estadísticamente superior al método tradicional P1 igual a 0.50, en términos de precisión el peso de bálsamo de beterraga. Esto nos quiere decir que vamos a aceptar la hipótesis, el método tradicional, diciendo que es mayor, es más efectivo en nuestro método de trabajo a comparación del método ideal. El método ideal es más efectivo que el método tradicional. Muchas gracias.